Hola, bienvenidos a un nuevo programa de La Butaca Clandestina. En esta ocasión tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer un podcast crossover con Boca Salada, celebrando que nos encontramos en el mes en el que ambas plataformas cumplimos un aniversario. En el caso de La Butaca es el primero y en el caso de La Boca Salada es el quinto. Y por esta razón decidimos hacer un especial de una pareja de directores que tanto a Lucho como a mí nos gustan bastante. Se trata de los hermanos Coen, y este podcast va a ser distinto a lo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque más allá de hacer una reseña de las películas en sí, vamos a repasar toda la filmografía y las cosas que más nos gustan de estos directores. ¿Qué tal, Lucho? Bienvenido. Buenas, ¿cómo están, amigos? Sí, igual muy emocionado de hablar de este dúo de directores que ha trascendido tanto en el cine americano hollywoodense, ¿no? Que han sabido crear su propia firma con su propio catálogo de actores y que hasta el día de hoy siguen haciendo obras espectaculares. Así es. Y su primera película fue Blood Simple de 1984, un neo-western que ya desde entonces marcaba un estilo muy propio, muy autoral, a pesar de valerse de recursos de los clásicos western, ¿no? Y que no solamente los puso en el mapa a ellos, sino también a su protagonista Frances McDormand, y de ahí en más se convirtió en una colaboradora habitual y también en una actriz de renombre en el medio, ¿no? Sí, así es. Los Coen empezaron primero como asistentes de producción, ¿no? De otro director de culto que es Sam Raimi, famoso por su trilogía de Evil Dead en los 80, una de las mejores obras de comedia terror prácticamente. Y siendo sus asistentes, ¿no? Fue que poco a poco decidieron involucrarse un poco más en lo que es la dirección y la producción, que luego sería su pasión, y también de alguna manera en lo que es escribir guiones, ¿no? Y así es como poco a poco se animaron a poder hacer este proyecto que es Blood Simple. Y como tú viste, igual debutando a Frances McDormand, ¿no? Que ha sido 2 veces ganadora del Oscar a Mejor Actriz y que muy probablemente pues, tome su tercera, ¿no? Con su nueva película, Nomadland, que ha salido este año y está ganando todo, absolutamente todo, ¿no? Es muy probable que la veamos por tercera vez como Mejor Actriz el próximo año, ¿no? Y esta obra justamente es una obra muy rara, es muy de culto, muy de cine B, por así decirse, de bajo presupuesto. Se nota, pero el nivel de escritura es muy enfocado, ¿no? Ustedes ven los personajes, ustedes ven las situaciones, los diálogos, son las primeras pistas lo que luego veríamos en la trayectoria de los Coen, ¿no? Tratando de meter cosas de comedia, pero también tratando de meter cosas de la coincidencia. Para mí el factor coincidencia es muy importante en el cine de los Coen y que poco a poco fue desarrollando. Yo veo a esta obra casi como una predecesora a todo lo que es el mundo de Fargo, ¿no? Porque vemos crimen, vemos mafia, vemos también corrupción y vemos traición, ¿no? Vemos también muerte. Así de entrada los Coen querían, digamos, tener una firma de un cine oscuro, ¿no? Con sangre y es muy de bajo presupuesto, pero Criterion Collection recién ha sacado un DVD, bueno, no sé si recién, pero no hace mucho, donde ya podemos ver las escenas de mucha mejor resolución, ¿no? Más accesible para todo el público, ¿no? Es una película que casi ni la pasa ni siquiera en televisión, ¿no? Pero vale la pena mencionarla como un debut para los Coen. Y la verdad es que no está nada mal. Sí, la verdad es una película excelente, como tú mencionas, casi de clase B por el presupuesto y por lo poco conocida que es incluso entre los fanáticos de los Coen, ¿no? Después de esta película hicieron Racing Arizona de 1987, algo radicalmente distinto, que es una comedia, ¿no? Con una premisa súper disparatada, un ladrón que se enamora de la guardia de la cárcel en la que cumple su condena y que al salir deciden casarse, y ante la imposibilidad de tener un hijo roban el quinto quintillizo de una pareja de millonarios de la ciudad. Sí, a mí esta película Rising Arizona me recuerda mucho, no es que tenga mucho que ver, la verdad, pero sí tiene elementos muy similares y su comedia me hace mucho recuerdo
a una de las primeras películas de Woody Allen que se llama Take the Money and Run, ¿no? Justamente por esta pareja de outlaws, ¿no? Que más que todo es el hombre, ¿no? El outlaw que escapa e interpretado por Nicolas Cage también. Como yo siempre digo, ¿no? Que Nicolas Cage es uno de los actores más versátiles que existe, haciendo todo tipo de películas, en todo tipo de roles y siempre creando personajes particulares, ¿no? Muchos dicen que sus personajes son los mismos en otras películas, pero no, yo creo todo lo contrario. Yo creo que cada uno de sus personajes tiene sus propias características y hace mucho esto de los escritores, ¿no? Antes de continuar con Rising Arizona, quisiera mencionar, antes de Rising Arizona, un par de años antes, salió una película que se llama Crime Wave, que está dirigida por Sam Raimi. Como les dije, es un colaborador de los Coen, amigo, que les dio sus primeros trabajos, ¿no? Y en esta película los Coen tenían el papel de escritores, ¿no? Es un dato curioso, es una película completamente clase B, muy similar al mundo de Evil Dead y está protagonizada por Bruce Campbell. No está protagonizada por Bruce Campbell, pero es el actor de firma, ¿no? Y me parece un dato curioso, ¿no? Porque son artistas que están muy relacionados y sin Sam Raimi no hubiera existido lo que son los Coen, ¿no? Y Sam Raimi también tiene su propia manera de filmar. En cuanto a cámara, yo creo que es uno de los mejores en la historia del cine. Y yo creo que los Coen han aportado mucho en lo que sería eso en los futuros proyectos, ¿no? Y volviendo a Racing Arizona, así como decías, para hacer su segunda película en papeles directoriales, en este caso Joe Coen, y producida por Ethan, un rol que se turnarían bastante, ¿no? Y que al final se lo apropiarían el rol de director y productor constantemente, y ambos escribiendo. Creo que tiene muchas, para ser una de sus primeras películas, es una de las más grandes de todos los tiempos. Yo la he visto un montón de veces por televisión, es bastante popular, ¿no? Eh, para ser, digamos, cine de autor y, bueno, una comedia crimen siempre es bienvenida, ¿no? Claro, y sobre todo porque representa un giro inesperado para aquellos que después de ver Blood Simple pensaban que iban a seguir más o menos la misma línea. Creo que este era el primer indicio de que realmente íbamos a ver una mezcla de géneros y subgéneros alucinante a lo largo de sus películas, que es algo que ya vamos a ir viendo como cada una de sus películas va ganando un poco del anterior, ¿no? Y cuando llegan proyectos determinados en los que necesitan como que mezclar lo mejor de todas sus películas, lo han logrado hacer. Y bueno, después tenemos una película que tú me dijiste que es de tus favoritas. Yo al contrario pienso que es de las que menos me ha gustado, que es Miller's Crossing de 1990. Una película en la que los hermanos Coen se meten de lleno al cine de gangsters, ¿no? Incluso hay personas que llegan a compararla con la primera película del Padrino. A mí me parece un poco exagerado. Me parece que es una buena película de gangsters, pero desde mi punto de vista no es de lo mejor de su filmografía, ¿no? Sí, yo en este caso sí tengo que discrepar completamente. Yo creo que ya está incluso a los talones de El Padrino. Yo creo que es una de las mejores películas de gángster de todos los tiempos y una precursora de muchos, ¿no? O sea, tiene el personaje clásico, el antihéroe. Yo creo que el protagonista, este antihéroe, es quizás de los mejores protagonistas que he visto en la historia del cine. Es espectacular, ¿no? Y Miller's Crossing también establece mucho lo que es la estructura y escenas muy icónicas que luego serían referenciadas ni siquiera por los Coen, sino por otros directores, ¿no? Esto bueno, entrar un poco en spoilers, ¿no? Esta metáfora de lo que es Miller's Crossing, dar un paseo por Miller's Crossing, que es como una metáfora de que te van a matar, ¿no? Ha sido parodiada increíbles veces por muchas obras, tanto de comedia como, como incluso mismas películas de gángsters, ¿no? Que se toman en serio todo, ¿no? Vamos a dar un paseo, digamos, ya muchos saben lo que significa, ¿no? Y nada, yo creo que en verdad es una obra que no debería pasar de alto. Como decía Fabio, yo le dije que es una de mis favoritas y efectivamente es mi segunda favorita de toda la filmografía de los Coen. Es de las mejores obras que se han hecho jamás, ¿no? Y yo creo que definitivamente vale la pena ver, especialmente por el protagonista. Yo creo que el protagonista puede ser incluso un objeto de estudio espectacular.
lo que es ser un soldado por dos equipos, un doble agente, por así decirlo. Y bueno, es una película que se involucra también con la historia, con la política y tiene un gran catálogo de personajes espectacular, ¿no? Está John Turturro, que iba a ser luego muy, muy recurrente, muy frecuente en lo que son las películas de los Coen, ¿no? Que también se me olvidó mencionar en la anterior de Rising Arizona, estaba John Goodman y William Forsythe. Y bueno, ahí se va formando el catálogo, digamos, la promoción de los Coen, ¿no? Los actores firman. Y bueno, aquí también aparece Steve Buscemi, no sé, una gran cantidad de personajes icónicos. Frances McDormand, que ya había aparecido antes, igual en Racing Arizona, vuelve a hacer su aparición acá. En fin, para mí es una película altamente recomendable, especialmente si te gusta el cine de gángster. Yo creo que es una obligada, una de las primeras, ¿no? Evidentemente, después de ver El Padrino, creo que esta es ideal y yo creo que van a quedar muy satisfechos. Siguiendo tenemos a Barton Fink de 1991, que esta sí es de mi top de las películas favoritas de los Coen, y es porque me encanta cómo tratan el conflicto vocacional de un escritor, cualquiera que es artista o que sueña con dedicarse, vivir del arte. Yo creo que esta película es altamente relacionable porque tenemos un escritor de Broadway que es exitoso en Broadway, pero que es contratado por Hollywood, y ya en la industria se da cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿no? No se valoran las ideas, no se valora crear algo que realmente sea trascendental para reflexionar y qué sé yo, sino simplemente se busca hacer dinero, ¿no? Y justamente el protagonista tiene mucho de eso porque tiene que escribir una historia de lucha libre, ¿no? Y él intenta darle la vuelta y encontrar lo más humano, lo más profundo de todo esto, solo para darse cuenta de que a la gente de Hollywood no le importa, ¿no? Y de que va a tener que seguir haciendo todo lo que le digan hasta el final. Y eso yo creo que me gusta mucho de esta película, que tiene un prólogo medio desolador, pero con un final que es muy, muy hermoso, ¿no? Es como una esperanza sutil, pero no es el final feliz, edulcorado que te venden cuando se cuentan historias de superación, más o menos como esta, y que también tiene un lado muy oscuro, ¿no? Mencionabas a John Goodman, y en esta película John Goodman es un personaje bastante siniestro, que al principio es introducido casi como el comic relief, ¿no? Pero que va ganando peso en la vida del protagonista y lo va metiendo en muchos problemas también. Sí, así es. Barton Fink, bueno, ¿se acuerdan que cuando hicimos el podcast de Charlie Kaufman hablábamos de una película que se llama Adaptation, que trataba sobre cómo es el bloqueo de autor y tomaba elementos surrealistas? Pues Barton Fink yo creo que es una gran inspiración para Adaptation, ¿no? En verdad que lo perturbado que puede ser, tiene muchas cosas también psicodélicas, muchas cosas de terror psicodélico, ¿no? Surrealista, incluso cosas que diría que luego han sido adoptadas por el mismo David Lynch para obras futuras, ¿no? Como Los Highways se me viene. Y sí, Barton Fink quizás sea de las más icónicas, el personaje de John Turturro con las gafas redondas. Yo creo que ya es casi una caricatura de personaje para los Coen, ¿no? Caricatura en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que es reconocible y en el que es un personaje muy, muy bien desarrollado, que tiene características completamente, sabes qué es lo que quiere, sabes cómo lo va a obtener, sabes todo el viaje que está teniendo, los obstáculos que tiene y también cómo supera los obstáculos, ¿no? Tiene mucho del cine Polanski de igual manera. Y comprendo también completamente que me digas que es uno de los favoritos. Yo también creo que no será de mis tres favoritos. A partir de solo por reconocer tres favoritos los Coen, que ya los voy a ir mencionando. Pero definitivamente tiene que estar en un top 10, ¿no? Y quizás no sea la primera película que recomiende los Coen, pero sí va a ser una de las primeras. Alguien que quiere meterse en esto del cine de culto es algo que tienen que ver de entrada y aparte la van a pasar bomba, ¿no? Es muy entretenida en ambos sentidos, de terror y de comedia. Es emocionante, como ya dijiste, el personaje de John Goodman es espectacular. Vuelve a aparecer Steve Buscemi y bueno, es una gran obra, ¿no? Especialmente si eres escritor, como ya dije en Adaptation,
los escritores también, es unas primeras películas que para ver si es que escribes ficción o escribes para cine, ¿no? Especialmente para cine. Y aquí los Coen como escritores también van poniendo algo de ellos mismos en el personaje, ¿no? Así es. Después está The Hudsucker Proxy de 1994. Sí, de hecho, ahí estaba dando mis tops, ¿no? Y Hudsucker Proxy es mi película favorita de los Coen, de hecho. Wow. Sí, sí, de hecho, es una película muy, muy de culto, pero The Hudsucker Proxy es mi peli favorita de los Coen y una de mis favoritas de todos los tiempos, ¿no? Tenemos a Tim Robbins como protagonista. Ya se acuerdan que he hablado mucho de Sam Raimi. Aquí coescribe con los Coen esta comedia que es una comedia, digamos, de negocios. También tiene referencias mucho a lo que es la obra de Orwell, con lo del Gran Hermano, todo. Y es una película hermosa de ver, especialmente por lo visual. Tiene mucho del... Hay una película de Jack Stati que se llama Playtime, donde quedas tan maravillado por lo visual que te olvidas totalmente el argumento, ¿no? Yo creo que han querido construir esta vez en el set, ha sido la primera vez que han querido crear un mundo salido de sus cabezas, ¿no? Y Hudsucker Proxy es una película que me entretiene escena por escena, desde la primera, ¿no? Y parte con un suicidio, evidentemente tiene mucho la comedia negra de los Coen, ¿no? Y incluso también Tim Robbins, que también hablé un poco en el podcast de Charlie Kaufman de I'm Thinking of Ending Things. Hay una película que se llama Human Nature, que también Tim Robbins es protagonista o antagonista de alguna manera, ¿no? Y tienen papeles muy similares. El mundo de los 90 aquí es fabuloso, es una máquina del tiempo, ¿no? Tim Robbins para mí es una de las estrellas de la cabeza de los 90, ¿no? Sus películas para mí todas son icónicas y bueno, es una película que no me sorprendería que la usen en universidades para los que están en el mundo de las ventas, pero incluso a los que no tienen nada que ver con el mundo de las ventas les va a entretener de manera hilarante cada rato, cada segundo. Para mí es una peli muy obligada que te recomiendo que deberías verla, no por nada. Es mi favorita, los Coen, ¿no? Y comprendo que para muchos no sea ni su favorita ni el top 5, pero definitivamente es una obra que tienen que verla. El campo visual, en los efectos especiales, en el guión, es una necesaria, es genial, la verdad. Sí, de hecho me han dado ganas de verla después de escuchar esto y me ha sorprendido que digas que es tu favorita porque precisamente es una de las únicas dos de la filmografía de los Coen que no he visto por falta de tiempo porque las tengo todas ahí. Sí, es una película que divide mucho a la crítica, ¿no? Porque Barton Fink ganó la Palma de Oro, ¿no? Luego pasaron a esto, que es un cine tal vez menos erudito, más de entretenimiento. Y por eso, ¿no? Los críticos que se acostumbran, digamos, a la fórmula, que critican mucho a la fórmula y dicen, no se parece al viejo, a los viejos Coen, ¿no? Con Lynch lo dicen mucho, ¿no? Que es que esa es la peli menos Lynch, o esa es la peli más Lynch, y usan Lynch como si fuera un adjetivo, ¿no? Y para mí eso es fatal, ¿no? O sea, no vean la obra como una obra como tal. Y incluso así, esta película tiene mucho de los Coen, mucha esencia de los Coen que la gente pasa por alto. Su crítica siempre va a ser dividida, pero es una peli de culto muy reconocida, ¿no? O sea, hay una estética muy definida de esta película que no la tiene ninguna otra película de los Coen. Y en ningún momento se hace aburrida y todo el drama que se arma es genial, ¿no? Hay referencias. Hay una de mis bandas favoritas, una banda inglesa que se llama The Munchie Girls. Ha sacado su nombre justamente por esta película, ¿no? Así de influyente es. Bueno, así es el culto de fans, ¿no? Y creo que merece de lejos más reconocimiento. De hecho, tenía pensado hacer una reseña pronto en mi blog y no lo descarto. Y así que, aprovechando que estamos hablando de Coen, tal vez lo retome pronto, pueden pasar por ahí. Bueno, seguimos con una de las pelis más icónicas de los Coen, Fargo, de 1996, que no solamente ha inspirado una serie antológica, sino que también ha significado como un revuelo de la popularidad de estos directores, porque volvieron a lo que marcábamos, ¿no? Al género del neo-western que habían iniciado con su ópera prima, Blood Simple, pero aquí ya ha llevado a una escala mucho más grande, ¿no? Más presupuesto,
actores con los que ya habían trabajado antes, como Steve Buscemi y Frances McDormand. La verdad es una película espectacular. Y respecto a esta película, hago un paréntesis. Le vamos a estar dedicando con Lucho un especial a Fargo, a la película y a las 4 temporadas. Actualmente la cuarta está en emisión y cuando termine vamos a tener un especial de varios capítulos hablando de Fargo, porque realmente es una película icónica, ¿no? Una película que ha marcado un antes y un después, y aquí los Coen ya inscriben para siempre su nombre en la historia del cine, ¿no? Claro, esta es una película que ya creó un estándar, ¿no? Antes de esto, los Coen eran ya será escritores, directores y productores de culto, o tal vez con suerte. Habían tenido su palma de oro con Barton Fink, han tenido sus éxitos, sus comedias, pero con Fargo, digamos, ya se suben a la cima del pedestal, ¿no? Es una serie, una película que en verdad creó su propia escuela, desde su arte, su protagonista con Frances McDormand ganando su primer Oscar de mejor actriz y obviamente inspirando un mundo televisivo que continúa hasta el mismo día de hoy, ¿no? La antología de Fargo es las mejores series, indudablemente las mejores series que tenemos ahorita y de la pasada última década, ¿no? Conozco gente que dice que les gusta más la serie que la misma película, pero que la película, que alguien diga que es mala, es imposible, ¿no? Porque ha sido primeriza en muchos aspectos, ¿no? Y justamente la nieve, la sangre, es algo que ya dices, dime una película con nieve y sangre, lo primero que se te va a venir a la mente es Fargo, ¿no? Aparte, lo mejor que tiene Fargo y algo que ya mencioné antes es ese tópico de coincidencia, ¿no? Todo lo que pasa por coincidencia rompe, digamos, la estructura clásica de Hollywood, rompe reglas que digamos, cualquier escritor de ficción debería tener, ¿no? O sea, pasan cosas que pudieran pasar en cualquier momento. La misma premisa de la película y luego que adoptaría la serie dice basado en hechos reales, ¿no? Y que están cambiando los nombres de los involucrados para no perjudicarlos, ¿no? Es una obra completamente de ficción, pero hacen esto justamente para decirnos de que es algo que pudiera pasar en la vida real. Y eso es totalmente cierto. Aquí, digamos, hablamos de personajes caricaturizados. Aquí es todo lo contrario. Son personajes totalmente realistas y con cosas que pueden pasar en cualquier momento. Algo que también el mismo Tarantino lo adoptó, ¿no? Porque no es algo que viene de los Coen y no de Tarantino. Esto de que camines por media calle, seas, digamos, el gran protagonista, pero que un auto te pueda atropellar completamente de la nada, es algo que puede pasar en el mundo real, más no en las películas. Y esta es, digamos, la tesis de Fargo, ¿no? Un sentimiento realista enorme, ¿no? Desde sus personajes, de cómo pueden sufrir. Y no, esto no significa matar personajes a la primera, ¿no? Muchos piensan que hacerlo realista es matar personajes protagonistas cada rato, ¿no? Justamente por lo de Hitchcock. Pero no, definitivamente es crear situaciones hasta ridículas, porque el mundo en el que vivimos es ridículo, ¿no? Pero por ridículo no me voy a distorsionar, ¿no? Es lo que quiere hacer Fargo y creo que es por eso que pegó tanto, ¿no? Tendrá sus aspectos de comedia, pero es algo que en verdad puede pasar. Algo muy interesante de lo que mencionas es que se añade esta faceta más caótica de la vida, que también es un sello del cine de los Coen. Es una de las cosas que más me gustan de su cine, precisamente. En el cine de los Coen la vida es difícil, ¿no? La vida es complicada, está llena de giros inesperados, está llena de coincidencias demasiado impactantes. Y yo creo que justamente este rasgo de casualidad y de caos es lo que hace a los Coen. Y creo que en esta película se marca bastante ese cambio, ¿no? Ya se empieza a introducir una característica esencial del cine de los Coen, a mi parecer, que es mostrarte a personajes con extrema ambición, pero realmente inoperantes, ¿no? Personajes muy ambiciosos, cuyas acciones siempre desencadenan en que un inocente pague el precio, ¿no?
que es algo muy Coen. Me parece que a partir de esta película lo van explorando de distintas maneras en sus siguientes películas y que es algo que marca mucho la serie también de la que vamos a hablar en un futuro. Sí, mira, algo que yo creo que Noah Hawley, el productor de la serie, ha adoptado y ha comprendido muy bien de esta obra, es de que tienen que haber, o sea, no tienen que haber, ¿no? Pero hace la tesis de abrir varias tramas paralelas que poco a poco se van atando de alguna manera, ¿no? Porque vemos dos puntos de vista distintos durante la película hasta que al final, digamos, se conectan de alguna manera, ¿no? Y como te dije, para hacerlo realista, no concluyen, no cierran todas las tramas, dejan algunas puertas abiertas porque así es el mundo real, ¿no? Tal vez si estuviéramos en una película, no sé si hay un tesoro escondido y alguien tiene la llave, ese tesoro está destinado a ser encontrado por un heredero famoso, por darte un ejemplo. Pero en el mundo real, si esa persona pierde la llave o se olvida que tiene la llave o esa persona muere sin contar a nadie, que es algo que puede pasar, ese tesoro se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Y es algo que adopta muy bien Fargo con este maletín de dinero, que evidentemente luego sería prestado para una trama de la serie, pero por eso yo digo que Fargo también como producto individual brilla bastante, ¿no? Es una obra que se la tiene que analizar primero como una obra individual, ¿no? Es algo que incluso yo veo mucho en el cine Tarantino. Siempre comparo a Tarantino con los Coen, ¿no? Porque yo creo que los Coen son una previa a lo que es el mundo de Tarantino, por esos aspectos, ¿no? Seguimos con The Big Lebowski de 1998, que esta sí es mi película favorita de los Coen por muchos motivos. Primero porque ha sido la primera película de los Coen que he visto sabiendo que eran los Coen, ¿no? Porque la primera que había visto era Oh Brother, Where Art Thou. La vi de niño y no había entendido casi nada. The Big Lebowski la vi en la universidad, me la recomendó un amigo y realmente me cambió para siempre, ¿no? No solamente es mi película favorita de los Coen, sino es una de mis películas favoritas de toda la historia y me parece que es una crítica social disfrazada de comedia, porque bueno, tiene la comedia negra que ellos manejan tan bien, pero también es muy reflexiva, ¿no? Independientemente del contexto en el que te encuentres, te partes de la risa viendo esta película de principio a final, pero después de reírte siempre te quedas pensando. Y eso me cambió para siempre, porque antes de esa película no había visto una comedia que se deteniera a tratar temas tan jodidos como las diferencias sociales, ¿no? Las esferas de poder. Y tiene un guión brillantemente escrito. Tiene personajes icónicos como The Dude, interpretado por Jeff Bridges. Lo acompañan John Goodman y Steve Buscemi, haciendo personajes igual de icónicos. Y también es una característica que luego se instalaría con más presencia en el cine de los Coen, que es el individuo tratando de engañar al sistema, ¿no? A veces sin éxito, a veces con resultados desastrosos, como en Fargo, que acabamos de mencionar hace un rato. Pero creo que esta característica se hace más evidente a partir de esta película, y es una película que ha marcado un hito en la filmografía de los Coen, me parece, ¿no? Es la película que marca un cambio entre las películas que venían haciendo desde Blood Simple hasta la última película, ¿no? Que vamos a hablar en la siguiente parte. Sí, mira, Big Lebowski es una de las películas de culto como tal más influyentes de la historia, ¿no? Quizás es cuando se dice cine de culto, es de los primeros nombres que vienen, ¿no? Y no porque sea poco conocida, ¿no? Pero por el culto que ha creado y el nivel de impacto de este culto. Big Lebowski ha servido de inspiración para una religión, ¿no? Hay una religión basada en esta película y eso ya es decir mucho, ¿no? Yo soy de esos que dicen que es una gran película, a mí me encanta, me parece una obra genial, pero a ese nivel, digamos, de ser esa obra que cambió la historia para siempre, no la veo, ¿no? Pero aún así es definitivamente una película muy bien creada y otra vez vuelvo gracias a los personajes, ¿no? Al protagonista. Es una película que ha impactado tanto que podemos ver desde las series de caricaturas de los 90 de Cartoon Network,
que casi todas tienen referencias a Big Lebowski, ¿no? Por todo lo que pegó en ese momento, ¿no? Por su protagonista. La misma película de Avengers Endgame, el personaje de Thor es una obvia parodia a Big Lebowski, ¿no? Y bueno, como te digo, las referencias son innombrables, ¿no? En cuanto a actuación, como ya dijiste, los actores que resaltan son Buscemi, Goodman, está Julianne Moore y Jeff Bridges, que hace su gran protagonista, ¿no? El protagonista que es quizás su papel más importante en la historia, ¿no? No diría que el mejor, pero sin duda es el más reconocible. O sea, hay hasta figuras Funko de esta película, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente, yo creo que dicen los Coen es la primera que viene a la mente. Si buscan en tops en internet, lo más probable es que aparezca en el primero y en el peor de los casos en el segundo o en el tercero, ¿no? Pero sí, yo creo que es un antes y un después, ¿no? Cuando estamos hablando de hacer este top, estamos hablando de las eras con Fabio, que dividen a los Coen, ¿no? Y Lebowski es definitivamente un antes y un después, porque ya habían tenido sus éxitos, ya habían tenido Fargo, ya habían tenido Barton Fink, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el Big Lebowski, digamos que ya se hicieron inmortales, ¿no? Ya es un grupo de cineastas, un par de cineastas, los que ya recomendarías, con los que ya puedes hacer, digamos, una compilación de películas. Muchos lo ven como cine de autor, muchos lo ven como cine de crimen, comedia oscura, no sé, pero esta es la esencia, la esencia pura de los Coen a partir de este momento, ¿no? Y como te digo, todas las películas después de esta no volverían a ser las mismas, ¿no? Por diferentes motivos, no sé si será por parte del público o por parte de los Coen, pero a partir de acá yo creo que todas las películas de los Coen han empezado a tomar su propio camino, ¿no? Y bueno, esta fue la primera parte de nuestro especial dedicado a los Coen. En el siguiente programa vamos a continuar con la filmografía de esta pareja de directores. Y estén atentos al canal porque, como ya se los venimos mencionando, estamos trabajando en muchos proyectos este fin de año. Yo soy Fabio, gracias por escucharnos. Yo soy Lucho, gracias por escucharnos. Espero que nos acompañen en las siguientes partes de estos grandes cineastas. Chao.